La plataforma BioCheck funciona de la siguiente manera. Tenemos un dashboard, ¿sí? Donde pues aparece, el dashboard es completamente configurable. Acá les puede aparecer lo que ustedes necesiten, nosotros mismos se lo configuramos. Lo que quieran ustedes, la información relevante que ustedes quieren que se ven en la página principal de su cuenta, ¿sí? Esta sería como decir el layout de su cuenta, ¿sí? Eh, la plataforma tiene algo que se llaman políticas, ¿sí? Si venimos aquí al menú configuración y venimos al apartado políticas, vamos a ver la política general de asistencias. Podemos tener cuantas políticas querramos, ¿sí? Las que necesitemos dependiendo la licencia que tengamos para nuestra cuenta, ¿sí? ¿Qué son las políticas? Las políticas es como la forma en que nosotros podemos adaptar la cuenta a nuestras necesidades. Digamos que son nuestras reglas, las reglas que nosotros queremos poner para que el sistema detecte cuando un empleado llega en tolerancia, cuando un empleado llega en retardo, cuando un empleado tiene una inasistencia, por ejemplo, por llegada tardía o algo así. En las políticas tenemos varias políticas que son la política de entrada, que es la que regula la entrada de cada uno de los empleados, o sea, regula el primer evento del día, el primer check del día. La política de salida, que es como su nombre lo indica, regula la salida del turno, ¿sí? ¿Qué es lo que vigila esta política de salida? La salida adelantada, por ejemplo. ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, si yo tengo un empleado o varios empleados que salen hasta las 5 de la tarde, o sea que la hora de salida es a las 5 de la tarde, esta política regularía que estos empleados no salgan antes de cumplir su turno laboral. Por ejemplo, si un empleado sale un minuto antes o 10 minutos antes digamos, de terminar su hora de turno, entonces el sistema le marcaría tolerancia. Cada uno de estos, digamos, de estos valores son editables, ¿sí? Y ahora, si el empleado sale 11 minutos antes de cumplir su turno, o sea, 11 minutos, por ejemplo, antes de terminar su turno, antes de las 5 de la tarde, hasta 60 minutos antes, el sistema le generaría un retardo de salida temprana. Aquí ya ustedes en cada uno de estos, digamos, de estas políticas, ustedes van a tener lo que es un reporte, ¿sí? Esta entrada temprana es una entrada que le permite, es una tolerancia que nosotros le vamos a permitir a cada empleado para que marquen su hora de entrada antes de iniciar el turno, ¿sí? Y también el sistema tiene una política que se llama política de salida tardía o la que regula el tiempo extra. Y a partir de cierto tiempo, en este caso, por ejemplo, que está configurado por defecto en 30 minutos, indica que después de 30 minutos de que el empleado no marque su hora de salida, entonces el sistema le va a empezar a hacer el conteo de horas extras, ¿sí? Ahora, el sistema de BioCheck tiene también los turnos, cómo se manejan los turnos. Tenemos varios tipos de turnos, ¿sí? Si le damos clic, por ejemplo, acá en el botón que dice crear, esta es la estructura de un turno, ¿sí? Donde tenemos dos tipos de turnos, tanto el turno fijo como el flexible, ¿sí? El turno fijo es el que yo le llamo turno por excelencia. ¿Por qué le llamo así? Porque el turno por excelencia es el que le va a permitir al sistema determinar si un empleado o varios empleados pues llegan o no llegan con minutos de retraso, por ejemplo. Dentro de este turno fijo podemos configurar, por ejemplo, lo que es el periodo y los descansos intermedios. Digamos, en nuestra empresa, dentro de los turnos, tenemos horario de descanso, horario de comida. Nosotros simplemente con activarle aquí y aquí nos dice agregar una línea. Le ponemos, por ejemplo, hora de comida y vamos a establecer un horario de comida, por ejemplo, que sea un horario fijo, por ejemplo, de entre las 12 del día hasta, por ejemplo, la 1 de la tarde, por ejemplo, que sea la hora de comida de mis empleados, siempre y cuando cumplan con la regla de que sean 60 minutos, por ejemplo, dependiendo pues de la empresa. Esto sería para los turnos fijos, como sería la forma de configurar. Ahora, tenemos también, voy a descartar acá y podemos también ver lo que es el turno de tipo flexible. El turno de tipo flexible es un turno donde yo simplemente voy a establecer un periodo con un mínimo de horas y un máximo de horas, y el sistema lo que va a hacer es contar cuántas horas laboró un empleado dentro de ese rango de tiempo, ¿sí? Entonces el turno flexible no tiene la facultad de decirme si el empleado llegó o no llegó con minutos de retraso. Lo que va a hacer es decirme, por ejemplo, que el empleado X hoy, 30 de julio, trabajó, por ejemplo, 4 horas, entró a tal hora y salió a tal hora y trabajó un total de tantas horas, por ejemplo. Eso es lo que funciona el turno de tipo flexible, ¿sí? Este turno flexible es muy utilizado para las empresas cuando tienen turnos que son muy cambiantes o, por ejemplo, en este caso, las empresas como, por ejemplo, las hotelerías, los restaurantes. Este turno flexible es bastante de ayuda, ¿sí? Tenemos también algo que se llaman las planificaciones. Si venimos aquí al apartado planificación, configuración, planificación, aquí vamos a ver todas las planificaciones. ¿Qué es una planificación? Una planificación es simplemente
donde nosotros vamos a planificar o vamos a configurar semanal, puede ser de tipo semanal, mensual o quincenal, el horario de un grupo de trabajo, ¿sí? Ya vamos a ver qué son los grupos de trabajo. Por ejemplo, esta planificación va apuntando a un grupo que se llama administración, donde el lunes tienen un turno que se llama turno regular, que es de las 8 de la mañana hasta las 5:30, con hora de comida de entre las 11 y las 6 y las 4:30 de 60 minutos, por ejemplo. ¿Sí? Esto sería una planificación donde nosotros tenemos cada día de la semana qué turno tiene un grupo de trabajo. Ahora vamos a ver qué es un grupo de trabajo. ¿Sí? Si venimos aquí al apartado empleados y venimos aquí al grupo de trabajo, venimos aquí, vemos que son grupos de trabajo. En este caso, en esta cuenta tenemos varios grupos de trabajo. Si yo, por ejemplo, le doy clic en este grupo de trabajo, aquí voy a ver que hay un empleado dentro de ese grupo de trabajo. ¿Sí? ¿Qué es un grupo de trabajo? Un grupo de trabajo es un grupo de personas que laboran bajo una misma planificación o que simplemente tienen un mismo horario laboral. En este caso, este grupo de trabajo solamente tiene un empleado, porque ese empleado solamente tiene este horario. Si hubieran varios empleados que tuvieran el mismo horario, estarían dentro del mismo grupo de trabajo y por ende podríamos manejar todos los empleados con una sola planificación. Ahora, ¿cómo vemos las asistencias o los eventos dentro de la plataforma BioCheck? Si nos venimos aquí al menú asistencias, eventos de checador, aquí vamos a ver todos los eventos sin excepciones de nuestros empleados. Lo que hace el dispositivo biométrico o el reloj biométrico es, por medio de una tecnología que se llama Push Services, conectarse a la plataforma o a la nube de BioCheck, enviar el evento. Una vez el reloj envía el evento, la plataforma analiza en base a la configuración que tiene allí establecida. Y allí ya lo que hace la plataforma es verificar si ese evento es procesado o no es procesado. Por ejemplo, acá tenemos varios estados de eventos. Tenemos eventos pendientes por autorizar, eventos procesados, eventos ignorados o eventos en primer paso, por ejemplo. ¿En qué consiste cada estado de estos? Por ejemplo, el estado procesado indica que no hay ningún problema con el evento, que el evento es correcto, por ende el sistema lo procesa. Pero también tenemos eventos, por ejemplo, ignorados, que lo que nos dice es que tal vez hubo un evento previamente repetido. Entonces, cuando el evento es repetido, entonces lo que hace el sistema es ignorarlo, pero no lo muestra acá para tener una constancia de ese evento allí. Ahora, a través de un evento procesado generamos una asistencia. Como vemos las asistencias de nuestros empleados. Si las necesitamos ver simplemente de forma visual, o sea, a través de nuestro navegador, simplemente venimos aquí al menú asistencias, asistencias. Y acá vemos lo que son las asistencias de nuestros empleados. Nosotros podemos incluso agrupar las asistencias, hacer muchas agrupaciones, muchos filtros, por ejemplo. Aquí yo lo quiero agrupar, por ejemplo, por empleado. Y podría ver las asistencias de mis empleados agrupadas. Por ejemplo, si yo quiero ver las asistencias de un empleado en particular, damos clic en el nombre del empleado y aquí vamos a ver la asistencia. ¿Qué vemos en una asistencia? El nombre del empleado, la sucursal a la que pertenece, porque es posible tener varias sucursales dentro de una misma cuenta, ¿sí? El turno que tiene para esta fecha y tenemos la fecha con hora de entrada, hora de salida, cuántas horas laboró y si tiene turnos o tiene descansos intermedios o horas de comida, por ejemplo, aquí el sistema me va a marcar cuántas horas se tomó, digamos, en su descanso o en su hora de comida. Y lo que va a hacer es restarle al tiempo total la hora de comida y aquí nos va a dar el tiempo real laborado al empleado, por ejemplo, para ese día. ¿Sí? Ahora, la plataforma BioCheck, ¿cómo podemos obtener un reporte o varios reportes? ¿Sí? A partir de que tenemos ya una asistencia o asistencia de nuestro empleado, nos venimos aquí al menú reportes, reportes, por ejemplo. Acá nos sale este recuadro donde nosotros, por tener nuestra licencia BioCheck, vamos a tener acceso a todos estos reportes que tenemos acá. Tenemos reportes para todos, ¿sí? Tenemos reportes tanto de fatiga, descansos, horas extras, reporte general, reporte de bonos, reporte de eventos. Tenemos toda clase de reportes que le van a ser de gran utilidad para su empresa. Por ejemplo, yo voy a escoger un reporte que se llama el reporte general. Entonces selecciono el reporte general. Acá donde dice periodo, vamos a establecer un periodo en el cual yo quiero obtener ese reporte. Entonces yo lo quiero obtener, por ejemplo, de junio, ¿sí? Entonces lo voy a poner del 1 al 30 de junio, por ejemplo, y damos clic en aplicar. Ahora, en salida de reporte, vamos a seleccionar qué tipo de reporte quiero, o sea, el formato, si es PDF, HTML o Excel. Yo en este caso lo voy a mostrar en HTML para visualizarlo en nuestro navegador y damos clic en obtener reporte. Y aquí el sistema BioCheck me va a generar un reporte, ¿sí? ¿Qué se ve en un reporte general? Por ejemplo, se ve la hora en que sacamos el reporte, la hora y la fecha, el nombre de la empresa,
cómo se llama el reporte y el periodo en que quiero obtener el reporte. A raíz de eso vamos a ver todo lo que queremos, lo que necesitamos en nuestro reporte. Por ejemplo, tenemos una columna que se llama ID checador, donde sale el ID del empleado, el ID con el que el empleado está dado de alta, tanto en el reloj biométrico como en la plataforma. El nombre del empleado, a qué sucursal pertenece, la fecha, por ejemplo, de esta asistencia, qué turno tenía en esa fecha, porque es posible que un empleado pueda tener varios turnos dependiendo de la configuración que queramos aplicar. Hora de entrada del turno, hora de salida del turno, cuántas horas o cuánto fue el tiempo trabajado, ¿sí? Y si tiene hora de descanso, por ejemplo, aquí le sale, por ejemplo, en este caso, esta empleada tuvo 1 hora con 8 minutos de descanso. También nos va a salir, por ejemplo, si un empleado está en vacaciones, si un empleado tiene, digamos, ausencias o algo, nos va a salir también en este reporte. Aunque tenemos reportes, como les digo, para todo tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, tenemos reporte de solo ausencias, tenemos reporte, por ejemplo, de eventos, reportes de solamente tiempo extra, lo que ustedes necesiten, ¿sí? También tenemos el apartado de sanciones, donde nosotros podemos ver si los empleados llegaron con retardos, con inasistencias, si tienen alguna inasistencia, si tienen alguna incidencia, por ejemplo. ¿Cómo hacemos ese apartado? Venimos aquí al menú asistencias, sanciones. Dentro de este apartado de asistencia a sanciones podemos aplicar varios filtros, ¿sí? Por ejemplo, si yo vengo aquí a agrupar por y le digo tipo de sanción, por ejemplo, vengo aquí a agregar grupo personalizado y le escojo, por ejemplo, empleado y le damos clic en aplicar, que es lo que vamos a ver. Aquí vamos a ver cuando los empleados que llegan fuera de rango, los que no registran el check-in, por ejemplo, los que llegan en tolerancia, o sea, que llegan con un retardo mínimo, los que tienen ya un retardo de entrada, que es un retardo ya más, los que tienen salida temprana, o sea, los que salen antes de terminar con su turno, de terminar su turno laboral, por ejemplo, o los que tienen un regreso tardío de descanso, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo le doy, por ejemplo, a los empleados que tienen un retardo de entrada, si lo doy clic acá, aquí me van a aparecer todo el nombre de cada uno de los empleados que me llegó en retardo. Si yo le doy, por ejemplo, doy clic en el empleado como tal, aquí me va a aparecer la fecha y la hora en que el empleado, por ejemplo, llegó con ese retardo y el sistema le marcó un retardo de entrada para esa fecha. En este caso, por ejemplo, el 2024, en febrero 27, el empleado llegó a las 9:28, o sea, llegó 28 minutos después de su hora de inicio de su turno. Entonces el sistema también nos va a generar, nos va a mostrar aquí en este apartado para que tengamos un mayor control de las asistencias de nuestros empleados, por ejemplo. También si ustedes quieren hacer, por ejemplo, un seguimiento a alguno de sus empleados, porque ustedes han detectado que llega, digamos, con retardos regularmente, entonces ustedes pueden hacer que el sistema les genere una notificación por cada vez que el empleado llega con retardo. Por ejemplo, si venimos aquí al menú configuración y venimos aquí al apartado configuración de notificaciones, aquí nosotros vamos a poder decirle al sistema que nos notifique, por ejemplo, cuando un empleado en particular, digamos que llegue tarde o simplemente queremos saber si llegó a la hora que llegó. Entonces el sistema, nosotros al activarle acá, por ejemplo, el sistema acá nos va a activar en el momento en que esta empleada llegue o si tiene o si queremos que solamente nos notifique. Si que nos llega que la llegada tardía, si llegó con llegada tardía, entonces simplemente activamos esta acá para que nos diga que cuando este empleado va a llegar con una llegada tardía, ¿sí? En el caso de que el empleado, por ejemplo, no tenga una llegada tardía, pues no nos lo va a mostrar, ¿sí? ¿Y dónde nos muestra eso? Nos lo muestra de dos formas. Una sería aquí en las notificaciones, en el mismo menú configuración, y venimos aquí a notificaciones. Aquí nos salen notificaciones cuando el empleado llega. En este caso, por ejemplo, esta empleada llegó el 23 de octubre de 2023, incluso en el 2024, en febrero y en julio también llegó tarde, ¿sí? Por ejemplo, acá el 3 de julio de 2024 llegó a las 9:20, por ejemplo. Entonces el sistema, podemos a través de esta forma, podemos hacer un seguimiento exhaustivo a los empleados para determinar si el empleado sí está cumpliendo o no a cabalidad, digamos, con sus turnos, con sus horarios.